Hola, buenas tardes a todos. Es un placer poder presentar la participación del doctor José Augusto García Navarro en este encuentro que nos convoca, que está dedicado al manejo de las enfermedades crónicas. El doctor es especialista en gerontología y geriatría, director del Consorcio de Salud y Social de Cataluña y actual presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Doctor, un placer. Me gustaría, en primer lugar, saludarles a todos ustedes y agradecerles la presencia en esta conferencia sobre gestión de enfermedad crónica y, lógicamente, desde la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, agradecer al comité organizador del 22 Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Gerontología y Geriatría y a su presidente electo, el doctor Ricardo Jáuregui, la amable invitación que nos ha cursado. Miren, yo antes de empezar a hablar de gestión de enfermedad crónica, que es un elemento importante de actualidad en la gestión de todos los sistemas sanitarios desarrollados del mundo, me gustaría compartir con ustedes dos certezas. Una primera certeza es que el envejecimiento es el principal motor de cambio que tenemos en nuestra sociedad. Yo estoy convencido de que no es precisamente o no será la tecnología, no será el cambio climático, no será la globalización, sino realmente el envejecimiento de nuestra sociedad. Y eso, lógicamente, requiere otro punto de vista diferente. Por cierto, incluido la visión diferente de la gestión de enfermedad crónica. No solamente lo digo yo, eso lo comparten grandes organizaciones como la Organización de Naciones Unidas, que ustedes ya saben, que ha lanzado la década de envejecimiento saludable 2021-2030. Y dice que hay que hacer probablemente cuatro grandes cambios, grupos de cambios, ¿no? Intentar cambiar cómo vemos el envejecimiento, en primer lugar. En segundo lugar, intentar desarrollar comunidades que puedan potenciar las habilidades de la gente mayor para intentar potenciar la autonomía. Hacer, en tercer lugar, un gran grupo de acción para hacer una atención centrada en la persona con una gran base en atención primaria de salud y con servicios especializados de geriatría en los hospitales. Y, por último, un cuarto grupo de acciones dirigidos sobre todo a cambiar, modernizar y potenciar los sistemas de cuidados de larga duración para las personas mayores. Esa es la primera gran certeza. El envejecimiento será un importante motor de cambio. Y la segunda gran certeza es que muy probablemente esta visión, que es la del modelo de gestión de enfermedad crónica, por cierto, uno de los modelos que hay muchos en la literatura y poniéndose en marcha en diferentes países, pero es un modelo pionero, este que tiene en la diapositiva, pues probablemente sea un modelo a evolucionar en este contexto de envejecimiento y si lo vemos desde un punto de vista de la geriatría, desde un punto de vista geriátrico. Le voy a comentar una serie de reflexiones en los siguientes minutos. Los voy a compartir. Primero, que la geriatría no es solo gestión de enfermedad crónica, como pueden pensar algunas especialidades que dicen que también ven personas mayores. Pero la visión del geriatra y la aproximación que hace a los problemas es radicalmente diferente y hay un grupo de población que se beneficia enormemente de esta visión geriátrica. En segundo lugar, las residencias de mayores son también un acúmulo importante de enfermedad crónica y no sé si estamos gestionando suficientemente esta enfermedad crónica. Y también compartirles que probablemente tengamos nuevos retos de gestión de personas mayores que tienen mucho más que enfermedad crónica y hay que abordarlos desde otro punto de vista. Por lo tanto, vamos a hablar de gestión de enfermedad crónica, que es la conferencia y el título que tenemos en el programa, pero sobre todo vamos a empezar ya a cambiar la perspectiva, ¿no? Y a decir, oye, ¿y por qué no hablamos de gestión de personas mayores con fragilidad, con complejidad y además con enfermedades crónicas avanzadas? Que en el fondo es lo que al final acaba tensionando a los sistemas de salud y acaba siendo un objeto fundamental de trabajo para la geriatría y la gerontología.
Desde ese punto de vista, nosotros estamos trabajando un modelo de enfermedad crónica para personas avanzadas. Si me permiten, les compartiré las reflexiones que hacemos aquí desde Cataluña, que es el sitio donde yo trabajo, y que está preocupado por este tema, igual que el resto de países, en fin, de todo el mundo, ¿no? Este modelo de cuidados de personas con fragilidad y enfermedad crónica se puede abordar desde una perspectiva individual, lógicamente, por lo tanto, cómo vamos a hacer para que los sistemas de salud puedan atender a estas personas de forma individualizada y centrada en la persona, y también desde la perspectiva de la población. Aquí en la diapositiva tienen una representación de la clásica pirámide de Kaiser permanente para la segmentación de población en función de la carga de enfermedad crónica. Y nosotros sabemos que si lo miramos desde esa población, desde esa perspectiva poblacional, podemos identificar varios grupos de personas con diferentes necesidades de atención. Por un lado, las personas que no tienen ningún problema de salud, que son la gran mayoría, que son la base de la pirámide. Por otro lado, tenemos aquellas personas que tienen alguna enfermedad crónica, pero no compleja, que son personas también mayoritarias. Nosotros aquí en Cataluña, que tenemos muy analizada la carga de enfermedad crónica, representan el 80%, este gran volumen del primero y segundo escalón. Luego tendremos ya más hacia arriba de la pirámide un 15% de personas con enfermedad crónica que tiene riesgo de complejidad. Y por último, en la punta de esa pirámide hay un 5% de población que tiene enfermedades crónicas complejas o enfermedades crónicas avanzadas en situación de final de vida. Y de esto vamos a ir hablando en los siguientes minutos, ¿no? Desde la perspectiva individual, aplicar sobre todo el modelo de atención centrada en la persona, que es lo que ya se recomienda en la 69 Asamblea de la Organización Mundial de la Salud del año 2016, y por tanto intentar poner encima de la mesa todas aquellas técnicas que significan este gran programa de atención centrada en la persona, ¿no? Sobre todo la perspectiva del respeto importante a preferencias del paciente, la coordinación y la integración de cuidados, de la cual después hablaremos brevemente, el hecho de dar también soporte emocional, etcétera, etcétera. No voy a profundizar, es todas las técnicas, herramientas que tenemos y que disponemos para poder hacer esta atención centrada en la persona de manera efectiva y real. Hay un tema importante y es, oye, ¿y a qué población vamos a hacer esto de la atención centrada en la persona? ¿Dónde nos dirigimos? Y aquí, lógicamente, hay que empezar a decir, nosotros creemos que hay que decir que hay dos grandes grupos de población. Por un lado, la población que tiene enfermedad crónica y problemas crónicos y que puede tener cualquier edad. En este caso, estaríamos hablando de personas con enfermedad crónica avanzada o compleja. Y por otro lado, el grupo mayoritario de población, que son las personas de edad avanzada que van sumando el número de enfermedades crónicas cada vez mayor a medida que van envejeciendo. Fíjense, esto es un retrato real de lo que nos pasa a nosotros en la población aquí en Cataluña, que a medida que vamos avanzando en el grupo de edad y vamos entrando en personas de más de 65 años y sobre todo 75 años, la prevalencia de al menos una enfermedad crónica va creciendo y llega a afectar a 3 de cada 4 personas en 75 años y más. Por lo tanto, un punto muy importante, desde el punto de vista mayoritario, las personas mayores son una diana fundamental de cualquier programa que se encargue de gestión de enfermedad crónica. Pero además, si lo miramos desde la perspectiva geriátrica, no solamente de la perspectiva del que acumula enfermedades crónicas, sino desde la perspectiva geriátrica, hay que empezar a decir que podemos comentar un continuo de aparición de enfermedades y de dependencia a medida que las personas envejecemos. De manera que pasamos desde una situación con personas mayores saludables, sanas, personas que tienen desde el punto de vista de fragilidad una fragilidad leve, aquellas que tienen necesidades complejas de cuidados o enfermedades crónicas complejas y aquellas otras que ya están en fase avanzada o en situación de final de vida. Y va evolucionando la fragilidad
al tiempo que va evolucionando la enfermedad crónica y la edad, y las personas vamos pasando por todo ese tránsito hacia las zonas más avanzadas de enfermedad crónica y enfermedad avanzada. Cuando lo miramos desde el punto de vista poblacional, le comentaba antes, tenemos sobre todo el acúmulo importante del 5% de población en general con ese volumen de enfermedad crónica avanzada y enfermedad crónica compleja. ¿Cómo sabemos esto nosotros? Lo sabemos porque tenemos una herramienta en la cual tenemos a toda la población, al 100% de la población, que es una herramienta que intenta mirar la complejidad y ajusta la morbilidad de las personas, es decir, qué número de enfermedades tienen las diferentes personas y además qué utilización hacen de los servicios sanitarios. Y esta herramienta, que nosotros llamamos grupos ajustados de morbilidad, nos permite ir clasificando a la población en función de este número de enfermedades. Detecta a las personas que tienen más riesgo y, por lo tanto, alerta a los servicios sanitarios, a los médicos, y a las enfermeras y a los equipos clínicos, les alerta sobre hacia dónde hay que dirigir la actuación en concreto. Con esto sabemos, por ejemplo, en una población donde hemos estudiado a 14.000 personas, que si hacemos una relación de enfermedades con edad, de personas con edad avanzada, y miramos la fragilidad y la presencia de enfermedad crónica, hay un solapamiento importante en un número importante de ellas. Por ejemplo, en ese volumen de población mirada de edad avanzada, decimos, oiga, mire, estamos hablando de que un 51% de personas tienen multimorbilidad y o fragilidad, y un 49% de personas ni tienen enfermedad crónica ni tienen tampoco fragilidad. Y en concreto podemos saber que la multimorbilidad en el primer grupo es de un 42%, solo con fragilidad un 3%, y hay un 6% de población especialmente sensible y necesitada de atención geriátrica, que es aquellas personas que presentan fragilidad y multimorbilidad. Hecho, por lo tanto, importante a la hora de poder segmentar la población y poder dirigir las actuaciones específicamente más geriátricas a esta población en concreto, que es más compleja. También tener en cuenta que la clínica nos dice que la fragilidad como tal no es un escalón que aparece de hoy para mañana, sino que es un continuo de pérdida de capacidad funcional, pérdida de capacidad intrínseca, y va apareciendo y va sumándose poco a poco a lo largo del tiempo. De manera que es mejor mirarla y observarla como un continuo que va apareciendo a lo largo de la vida de las personas y va interaccionando con las enfermedades crónicas que la persona tiene. Y eso hace que sea terriblemente interesante en esa zona del intermedio de la pirámide, donde nosotros decíamos que teníamos las personas que tenían una enfermedad crónica leve y que por lo tanto no eran motivo de preocupación para los servicios sanitarios, identificar aquellas fragilidades leves para comenzar a actuar de forma precoz y para retardar al máximo posible la aparición de complicación en la enfermedad crónica, o en todo caso disminuir la velocidad de progresión de estas enfermedades. Aquí juega un papel crucial la geriatría. Es importante detectar a estas personas y es importante poner en marcha programas de recuperación funcional y programas de activación importante para que esa fragilidad leve pueda, en algunos casos, revertir, y en otros casos al menos progresar cada vez de manera más lenta hacia fases más avanzadas de fragilidad, donde además habrá más acúmulo de enfermedad crónica. Por lo tanto, papel fundamental en la detección y en la utilización de programas preventivos y rehabilitadores para potenciar la autonomía, y aquí los geriatras jugamos un papel crucial. Siempre intentando hacer lo que todos sabemos, ¿no? Intentar mantener al máximo posible a la persona en esos momentos en los cuales tenemos aún más capacidad intrínseca, que pérdida de esta capacidad intrínseca y por lo tanto que fragilidad.
La visión siempre como un continuo, es decir, cuando nosotros detectemos a personas con fragilidad leve, como es el caso de la diapositiva que está señalada en color amarillo, estamos probablemente ya con personas que tienen o el riesgo o la aparición o la intersección de algunas enfermedades crónicas ya complejas actuando y por lo tanto población diana de enorme interés para la geriatría y para la utilización de programas de atención a nivel comunitario y, evidentemente, si la persona necesita ingreso hospitalario, a nivel hospitalario. Y fíjense, aparece un nuevo concepto también cuando hablamos y revisamos la literatura y reflexionamos sobre cómo atender a estos pacientes, que es el concepto de complejidad, ¿no? En los servicios de salud. Y la complejidad tiene al menos tres grandes grupos de complejidades, ¿no? Por un lado, la complejidad que diríamos clínica, es decir, aquella complejidad derivada de la enfermedad que una persona tiene o de la suma de enfermedades que tiene. Por otro lado, la enfermedad o la complejidad, mejor dicho, social o contextual, que ya saben ustedes, y luego veremos algún ejemplo, que tiene un impacto directo en la complejidad clínica y, por lo tanto, hay elementos importantes de intersección. Y, por último, la complejidad de nuestro sistema sanitario, que son normalmente sistemas sanitarios fragmentados, normalmente con una difícil comunicación entre lo sanitario y lo social, y además de difícil navegación para las personas en edades avanzadas con suma de muchas enfermedades. Aquí la complejidad aparece sobre todo en la punta de la pirámide. Aparece sobre todo en ese 5% de población que acumula enfermedad crónica avanzada y que acumula enfermedad crónica compleja. En primer lugar, aquellos pacientes con enfermedad crónica compleja necesitan una interacción importante con los sistemas sanitarios y sociales e integración de servicios. Papel fundamental aquí también el de la geriatría para comenzar a seguir elaborando elementos de control y de recuperación en aquellos pacientes que así lo precisen, porque se puede mantener, ya saben ustedes, la autonomía y se puede retardar la enfermedad hasta en fases muy avanzadas y también comenzar a ver en qué momento hay que empezar a aplicar algunas medidas con una visión también de más paliativa que curativa, ¿no? Y desde luego llega un momento en que en algunas personas nos encontraremos en una situación de enfermedad crónica avanzada y estarán en fase de final de vida. Y aquí también es fundamental el papel de la geriatría para poder comenzar a establecer medidas que puedan satisfacer las necesidades de estas personas. Fíjense ustedes bien lo que hemos dicho hasta ahora. Hemos dicho, en la parte mediana de la pirámide es muy importante detectar a aquellas personas que van a empeorar y van a seguir progresando sus enfermedades crónicas o sumando enfermedades crónicas. Y hay un elemento de terrible sensibilidad para detectar a estas personas que es la fragilidad. Y la detección de fragilidad con escalas de fragilidad debe ser una herramienta habitual de trabajo de cualquier geriatra y esa detección es una de los dianas fundamentales que tenemos en la geriatría en ámbito comunitario y en ámbito hospitalario para poder mejorar esa progresión en el empeoramiento, ¿no?, de enfermedades crónicas a lo largo de la vida y a medida que pasan los años. Segundo elemento, muy importante también en comenzar a trabajar pacientes complejos que tienen suma de muchas enfermedades crónicas y que están ya avanzando hacia esa punta de la pirámide. Y tercer elemento de actuación importante de la geriatría, en la fase avanzada de las enfermedades crónicas en muchos casos o en pacientes en muchos casos en situación de final de vida. Por lo tanto, un campo enorme de trabajo utilizando conceptos importantes, no solo el de enfermedades crónicas, sino ven ustedes también el concepto de complejidad y el concepto de frágil. Y en el concepto de suma de enfermedad crónica avanzada o fase final de vida, piensen ustedes que no hay que pensar solo en la fase final de la vida, que es aquella que está aquí pintada en color verde en la diapositiva, que es la que se refiere a los cuidados paliativos clásicos, sino que hay que empezar ya previamente a hacer cuidados
paliativos en fases más tempranas. ¿Por qué? Porque habrá que seguir teniendo componentes de tratamiento muy curativo, pero también no perder de vista que hay que empezar a hacer algún tipo de tratamiento paliativo ante determinados síntomas o ante determinadas situaciones que las personas nos van a presentar. Esto no es, igual que decíamos antes, de la fragilidad una dicotomía, ahora sí, ahora no. Esto es un continuum y ese continuum nos obliga a ir activando estas fases ya de cuidados paliativos en fases muy tempranas y precoces, siempre y cuando estemos tratando de esta población diana de fase de final de vida. Claro, al final, desde este punto de vista, las intervenciones que hay que hacer dependen de la perspectiva y de cómo estemos en ese momento, ¿no? Y esto también es un campo en el cual la geriatría probablemente sea la especialidad con mayor entrenamiento en todo el mundo, y es por eso que es necesario tenerla en todos los sistemas de salud y específicamente en las sociedades donde hay un mayor envejecimiento, ¿no? Como es el caso que nos está pasando en estos momentos yo diría que a todos los países del mundo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros decimos, oiga, las prescripciones farmacológicas que sean apropiadas, ¿esto cuándo hay que hacerlo? En fases de personas con fragilidad leve, en personas que tienen enfermedad crónica compleja, en personas que tienen enfermedad crónica avanzada y fase de final de vida. Oiga, pero la respuesta es muy sencilla. Hay que hacerlo en todas las personas. Y es por eso que no hay ningún tipo, digamos, de alteración o de perspectiva diferente en función de la carga de enfermedad que tenga la persona. Pero, por ejemplo, el ejercicio físico. ¿Cuándo hay que empezar a hacer ejercicio físico y prescribirlo de forma activa? En personas con fragilidad leve, en personas que tienen enfermedad crónica simple, enfermedad crónica compleja y enfermedad crónica avanzada. Pues hombre, ustedes ya saben que probablemente hay que prescribirlo en todas las fases, sobre todo en fragilidad leve, en personas con enfermedad crónica también simple, y poco a poco irá disminuyendo la prescripción del ejercicio físico y la realización del ejercicio físico a medida que la persona pasa a fases de enfermedad crónica compleja y de enfermedad crónica avanzada. Lo contrario que el soporte psicoemocional, que será muy poco necesario desde el punto de vista de prescripción médica, solo en determinados casos de enfermedad mental o de ansiedad o de tensión, en personas con fragilidad leve o en personas con enfermedad crónica simple, y en cambio poco a poco, a medida que va apareciendo la complejidad y la situación de enfermedad crónica avanzada a final de vida, pues será necesario mucho mayor el soporte emocional para el paciente y también para su familia. Al igual que la intervención nutricional sería similar al ejercicio físico, en fases ya avanzadas probablemente tiene menos interés, vamos, seguro tiene menos interés que en el resto de fases, o el resto de control de revisión de soporte para cuidadores, que será mayor en fases avanzadas que en fases precoces. Claro, esto significa, y lo saben ustedes en la práctica diaria del día a día, esto significa individualizar la atención al 100% y por lo tanto utilizar la valoración geriátrica como una herramienta importante de detección de la fase en la que se encuentra la persona y también de seguimiento de las intervenciones que estamos haciendo para poder controlar desde el punto de vista de síntomas la enfermedad crónica y también a la persona en su conjunto con una visión holística y completa. Y fíjense ustedes, aquí tenemos también un problema y una reflexión que tenemos que hacer y que me gustaría compartir brevemente, y si quieren luego lo comentamos en la discusión, que es que la intervención también depende del sistema de salud que tenemos, ¿no? Y desgraciadamente, a medida que vamos teniendo mayor número de enfermedad crónica, vamos teniendo mayor fragmentación en el sistema sanitario. Esta es una gráfica que es muy representativa, ¿no?, de lo que les estoy diciendo, y es a medida que vamos teniendo mayor número de enfermedades crónicas, vamos teniendo mayor número de proveedores sanitarios para controlar las enfermedades crónicas. Y esto pues es un problema para las personas que a veces tienen problemas para ir navegando por el sistema sanitario porque confunden dónde tienen que ir, qué tipo de especialista lo tiene que ver, y además se comienzan a hacer o comienza a haber problemas porque
diferentes especialistas, aparte de que pueden recomendar diferentes controles, también pueden hacer suma de diferentes tratamientos, a veces suplementarios y no complementarios. Y aquí juega un papel fundamental de nuevo la especialidad de geriatría como una visión holística y global de la persona. Y luego también piensen otra cosa, si además tenemos problemas sociales, el problema se complica más, porque el sistema sanitario y el sistema social en la gran mayoría de países del mundo no hablan bien entre ellos y tienen diferentes propósitos, diferentes sistemas de provisión y en muchos casos diferentes objetivos para estas personas. Con lo cual también aquí tenemos la dificultad añadida de cómo podemos hacer que haya comunicación entre el sistema sanitario y el sistema social. Es lo que representamos aquí en esta diapositiva, ¿no? A nivel de enfermedad crónica múltiple, tenemos la necesidad, si el sistema está fragmentado, de ir a múltiples especialistas y además que pueden valorar de manera diferente y darle diferente importancia a la misma enfermedad crónica. Y desde el punto de vista de fragilidad, pues la verdad es que tenemos también a veces todavía que unificar los instrumentos de gestión, ver cómo evaluamos esa fragilidad en las diferentes etapas de la vida e introducirlo en el día a día. En el caso de no hacerlo, lo que nos encontraremos probablemente sea lo que nos estamos encontrando, ¿no? Que estas enfermedades crónicas acaban provocando que las personas que las padecen de forma compleja o avanzada sufren hospitalizaciones innecesarias, tienen mayor progresión de su discapacidad y su dependencia, tienen una peor calidad de vida, disminuyen no solamente la calidad de vida, sino los años de vida, por lo tanto tienen más mortalidad y además al sistema sanitario les está costando muchos más costes desde el punto de vista económico, aparte de los costes personales que supone para estas personas poder seguir navegando en estos sistemas. De manera que es una obligación para los sistemas sanitarios, y aquí la geriatría juega también un papel importante en primera línea, la integración de servicios, que es lo que se está experimentando en diferentes países y por lo tanto poner mecanismos de coordinación efectivos entre la atención primaria de salud y la atención hospitalaria y desde luego entre los servicios sanitarios de cada país y los servicios sociales, tanto los servicios sociales básicos como los servicios sociales más especializados, como pueden ser pues, las residencias de mayores o como pueden ser los centros de día o otro tipo de servicios especializados para personas mayores con dependencia. Esa es la visión, por lo tanto, en la que deberíamos entrar. La gestión de enfermedad crónica no es solo gestión de enfermedad crónica, es gestión de fragilidad, es gestión de complejidad y es un cambio muy importante para hacer que la adecuación del tratamiento esté de acuerdo con la fase de evolución que en cada momento tienen las personas con enfermedad crónica y hacer un cambio radical de la provisión de servicios sanitarios yendo hacia la integración de servicios sanitarios y sociales. Si no, desde mi punto de vista, no seremos capaces de poder hacer frente a este gran reto que tenemos por delante. Esta era la primera de las reflexiones que quería compartirle. La segunda está en referencia a las residencias de mayores, ¿no? Las residencias de mayores han sufrido una verdadera catástrofe durante la epidemia del SARS-CoV-2 de coronavirus. Fíjense, esto es un observatorio que se puso en marcha durante el año 2020, la última actualización se hace en febrero del 2021, que es cuando se comienza a vacunar a la población en las residencias de mayores, y lo que mira es la mortalidad asociada con el COVID-19 en casas de cuidados, en care homes, en residencias, con una visión internacional. Es un observatorio que tiene la London School of Economics porque tiene una unidad dedicada a analizar las políticas de cuidados de larga duración en diferentes países del mundo, ¿no? Y tienen ustedes en la penúltima columna el porcentaje de personas que fallecieron en estos países, en estas 3 primeras olas de coronavirus, que vivían en residencias de mayores. Es decir, en la columna lo que se refleja es de todos los fallecimientos que hubo en el país por coronavirus, qué porcentaje acontecieron en las residencias de mayores.
Y vemos datos sorprendentes en esta penúltima columna de la derecha. Por ejemplo, Canadá tiene un 59%. Canadá, que es un país desarrollado con un sistema sanitario potente, que además dedica mucha financiación, ¿no? 59%. Por ejemplo, Suecia, que también es un país desde el punto de vista económico muy desarrollado, 47%. En España un 40%. Pero piensen ustedes una cosa, la primera onda de coronavirus en España no disponíamos de pruebas diagnósticas para coronavirus en las residencias de mayores, de manera que sabemos hoy que está por encima del 50% la mortalidad, porque hubo una parte importante de personas que fallecieron y no se detectaron porque no se diagnosticaron con test a tiempo. Y luego algunos países que tienen una base más domiciliaria de los cuidados de larga duración, como es el caso de Dinamarca, tuvieron menos mortalidad, pero aún así una mortalidad muy elevada del 39%. Esto ya provoca una preocupación enorme en una editorial, ¿no?, que hace el New England Journal of Medicine en mayo del 2020 ya viene a decir, oiga, esto que nos está pasando, es que realmente pues no hemos atendido de forma adecuada a la población que vive en residencias de ancianos durante los últimos años. Y entona el mea culpa. Esto supuso para todos los que nos dedicamos a geriatría pues una luz de esperanza también, ¿no? De decir, oye, pues a ver si vamos ahora a mejorar, ¿no? Y ahora es el momento de que esto mejore, ¿no? Esto era mayo del 2020. Vuelven a hacer una nueva editorial y esto es mayo del 2022. Y les invito a que se la lean porque viene a decir que realmente aún no han empezado a hacer una reforma a fondo de la financiación de las residencias de mayores y Norteamérica, ni del sistema de pago, ni tampoco de la supervisión que necesitan para poder llegar a realizar unos buenos controles de calidad. Y mi pregunta es, ¿y nos puede estar pasando lo mismo en cuanto a gestión de enfermedad crónica en esta población? Es decir, a este sector de la población y a estos dispositivos que son las residencias de ancianos y las casas de cuidados, ¿le estamos prestando atención o no le estamos prestando atención? Y fíjense, este es un estudio publicado en el año 2020, a finales de 2020, realizado en la población que vive en residencias de mayores en Cataluña. Y lo que mira precisamente es la carga de enfermedad crónica y la complejidad que tienen estas personas dentro de estos establecimientos. Y podemos ver datos sorprendentes. Es un estudio que se centra únicamente en analizar la evolución que han tenido las enfermedades crónicas en estas personas entre el año 2011 y el año 2017. Es decir, en 6 años de evolución. Solamente en 6 años. Y nos damos cuenta que en estos 6 años, por ejemplo, de insuficiencia cardíaca hemos pasado de un 18% de población a un 28,73% de población. O en enfermedad pulmonar obstructiva crónica del 17 al 20%. En enfermedad renal del 15 al 30%. De demencia de una persona de cada 3 a una persona de cada 2, del 33 al 50%. En depresión hemos evolucionado de un 30 a un 40% y en úlceras por presión del 2,34 al 5,67%. Es decir, es enorme la progresión en el número de enfermos, de personas con enfermedad crónica que está viviendo en estos momentos en residencias de mayores. Enorme. Y en muy poco periodo de tiempo, solamente en 6 años. Pero además de eso, hay un dato muy importante, y es que cuando los estratificas, utilizando los grupos ajustados de morbilidad que les he comentado anteriormente, te das cuenta que es que realmente son personas que necesitan mucha atención y que necesitan programas específicos y que necesitan que el sistema sanitario, además del sistema social, esté muy encima de ellos.
Por ejemplo, tienen ustedes aquí representado la distribución en grupos de movilidad ajustada del total de Cataluña en la parte, en el triángulo, en la pirámide de la izquierda. Es lo que le hemos venido contando hasta ahora, lo que he venido contando. 50% de la población no tiene, está en la base, es de color verde, no tiene ningún tipo de enfermedad. 30% ya está un poquito más arriba, pero tiene una enfermedad leve, crónica, simple, sin grandes complicaciones. Un 15% ya tiene enfermedades crónicas múltiples y un 5% tiene enfermedad crónica compleja o enfermedad crónica avanzada en fase de final de vida. Esa es la población general, de todas las edades, de la que viven mayores en residencias de mayores y de la que vive en su domicilio. Cuando vamos a las personas mayores de 65 años, que no están institucionalizadas, que no viven en residencias de mayores, sino que viven en su domicilio, nos damos cuenta cómo cambian estos porcentajes. De un 50% bajamos a un 10%, o de un 5% de la punta de la pirámide vamos a un 20% de la punta de la pirámide. Pero es que si hacemos el mismo análisis en las personas que están viviendo en residencias de mayores, es absolutamente un cambio espectacular. De ese 50% sin enfermedad o el 10% en mayores de 65 años pasamos a un 1%. Y del 20%, donde hay enfermedad crónica compleja y enfermedad crónica avanzada, pasamos a un 51%. Uno de cada dos de las personas tienen un perfil de enfermedad crónica compleja o avanzada. Claro, al final dices, bueno, y se supone que han ido mucho aquí los servicios sanitarios a poder actuar con estas personas, ¿no? Y algunos indicadores sanitarios tienen ustedes aquí. Por ejemplo, el número de visitas al médico de atención primaria es igual al año, 12 visitas al año, tanto en las personas de más de 65 años que viven en residencias de ancianos como en las que viven en su domicilio. Los ingresos hospitalarios, en cambio, son casi el doble en las personas que viven en residencias de ancianos. Cuando ingresan, la estancia media es un 40% superior. Eso sí, al especialista lo visitan igual. Lo visitan el 50% menos las personas que viven en residencias de mayores. Y tienen estas personas casi el doble de consumo en recetas y en productos farmacéuticos orales que las personas que viven en la comunidad. Claro, aquí se plantea un dilema muy importante, ¿no? Dices, oiga, yo he progresado en 6 años de forma impresionante en el número de enfermedades crónicas que estas personas padecen. Les recuerdo, por ejemplo, en el caso de la demencia hemos pasado de 1 de cada 3 a 1 de cada 2. O les recuerdo, por ejemplo, que hemos pasado a tener depresión del 30 al 40% de estas personas, que son cargas enormes de enfermedad y en muchos casos, evidentemente, de enfermedad mental, ¿no? Estas personas, cuando ingresan en el hospital, tienen una estancia media un 40% superior. Estas personas consumen el doble de productos farmacéuticos que las personas de la comunidad. Y resulta que reciben el mismo número de visitas por su médico de atención primaria y la mitad de visitas a especialistas que las personas similares que están en el domicilio. De manera que yo creo que se puede estar produciendo en este segmento de la población ingresado en residencias de ancianos una discriminación clara del acceso a servicios sanitarios y, desde luego, una ausencia en la gestión de enfermedad crónica, porque con tan poca interacción con servicios sanitarios especializados es imposible realizar una adecuada control, ¿no?, de esta enfermedad y seguimiento del paciente, e ir viendo cómo vas adecuando el tratamiento e individualizándolo a cada una de las personas. Es una llamada de atención porque tengo la intuición de que probablemente esto esté pasando también en el resto de los países del mundo, para este segmento de población. Cuando he mirado las experiencias que hay en gestión de enfermedad crónica en residencias de mayores en todo el mundo, hay un artículo que es muy interesante que les comparto, que es un artículo del 2020, muy reciente, que mira precisamente qué modelos de gestión de enfermedad crónica se están aplicando en las residencias de mayores, ¿no? Hace un estudio impresionante porque incluye un estudio de la literatura, donde incluye
pues un número no despreciable de estudios, inicialmente 14.916 dedicados a gestión de enfermedad crónica, y finalmente acaba llegando solamente a detectar de esos 14.000 12 dedicados a gestión de enfermedad crónica en residencias de mayores. Solamente 12. De 14.900, casi 15.000, solamente 12 dedicados a este segmento de población. Y por cierto, de los 12, 9 dedicados exclusivamente y centrados en demencia, 2 dedicados exclusivamente a diabetes y 1 a insuficiencia cardíaca congestiva. Analizan también los componentes que tratan en el modelo de gestión crónica, como es el caso de gestión multidisciplinar, gestión basada en la evidencia, coordinación de cuidados y la existencia o no de sistemas de información. Pero en cualquier caso, lo que les quería transmitir es que incluso en los programas de gestión de enfermedad crónica hemos olvidado los estudios que hay en residencias de ancianos, y probablemente lo hemos olvidado porque no se esté haciendo realmente gestión en este núcleo de población, y hay que ponerlo encima de la mesa y comenzarlo a hacer de forma urgente. Y por último, déjenme que les acabe de compartir algunas inquietudes que tengo, algunas reflexiones muy rápidamente, que yo creo que son específicamente del ámbito de la geriatría, que son muy importantes introducirlas en todos los programas de gestión de enfermedad crónica. Yo les decía, miren, vamos a dejar de hacer la gestión de enfermedad crónica como suma de enfermedades, vamos a introducir el concepto de fragilidad, vamos a introducir el concepto de complejidad y vamos a introducir también el concepto de integración de servicios sanitarios y sociales, cuidados integrados. Perfecto. Pero además les tengo que decir una cosa, y es que yo creo que es importante introducir los síndromes geriátricos en la gestión de enfermedades crónicas. No son enfermedades, sino que también van apareciendo aquí síndromes geriátricos, sin olvidar a los que Morley llama los nuevos síndromes geriátricos, ¿no? Que son la fragilidad, la sarcopenia, la anorexia de la edad y el deterioro cognitivo, porque nos van a marcar de manera importante y definitiva la actitud terapéutica que tenemos que adoptar. No los olvidemos e introduzcámoslos. Por cierto, estos son síndromes que tenemos el manejo también desde el punto de vista de la especialidad de geriatría y que vienen a hacer compleja la enfermedad de estas personas. Y necesitamos, por lo tanto, la aportación de especialistas que estén entrenados en el manejo de estas personas. Y la segunda cosa que tenemos que introducir son lo que hemos llamado determinantes sociales de la salud en la gestión de enfermedad crónica. Y yo creo que uno de ellos, el más importante, que hay que introducir de forma urgente, es el determinante social de soledad y de aislamiento social. Ya saben ustedes que la soledad es sentirse solo, es una sensación subjetiva. El aislamiento social es algo objetivo, es las personas que han disminuido la interacción social. Este es uno del primer metaanálisis serio del año 2015 que se hace sobre el impacto de la soledad y del aislamiento social en la mortalidad. Y aquí tienen ustedes el resultado, que es realmente impresionante. Tanto la soledad como el aislamiento social como vivir solo incrementan de forma importante la mortalidad. De esta misma autora, cuando se compara el riesgo de mortalidad por aislamiento social o por soledad junto al riesgo de mortalidad por otros factores de riesgo, también podemos observar que supera la soledad y el aislamiento social a algunos factores de riesgo que a nosotros nos asustan mucho, como es el caso de fumar hasta 15 cigarrillos al día o beber hasta 6 bebidas de alcohol diarias, ¿no? De manera que este determinante social tan importante, yo creo que tenemos que introducirlo también en nuestro día a día como geriatras y desde luego en la gestión de enfermedad crónica cuando se mira desde un punto de vista tanto de población como de tratamiento individual. No solamente influye en la mortalidad, influye en la aparición de depresión, en la aparición de ansiedad, en la aparición de deterioro cognitivo, en la de cardiopatía isquémica, como es el caso que tienen ustedes en la diapositiva, y por lo tanto pues hay que introducirlo y es una prioridad que tenemos que poner en nuestras agendas.
Así lo ha hecho ya la Organización Mundial de la Salud en el año 2021, donde la soledad y el aislamiento social lo introduce como determinante de mortalidad de diferentes enfermedades, como hemos comentado, de trastornos de comportamiento o de comportamientos específicos, e influye también en la fragilidad a través de la disminución de la capacidad intrínseca. Por lo tanto, les invito a que también lo introduzcan de forma urgente, si no lo tienen ya hecho, en su día a día de las agendas clínicas y también de las agendas de planificación sanitaria. Algunas reflexiones para acabar. Miren, les vuelvo a decir, la gestión de enfermedades crónicas que sabíamos hasta ahora es simple, es muy simple. La geriatría es compleja, igual que lo que vemos en el día a día, y por lo tanto yo creo que tenemos que adoptar aquí un papel preponderante de protagonismo en la gestión de estas poblaciones, especialmente las más complejas. En segundo lugar, no olvidemos, por favor, a las residencias de ancianos. Tenemos un acúmulo enorme de enfermedad crónica y no la estamos atendiendo de forma proactiva, de forma seria y como sabemos hacerlo los geriatras, ¿no? Que es atendiendo pues, a todas las necesidades de esta población. Y por último, no olvidemos ni a los síndromes geriátricos, sobre todo los nuevos síndromes geriátricos que estamos cada día avanzando más en su conocimiento y sabiendo que influyen mucho en la calidad de vida de las personas, en la utilización de servicios sanitarios y en la progresión de enfermedades. Y tampoco olvidemos a los determinantes sociales de la enfermedad. Específicamente, pongamos el primero encima de la mesa, que es la soledad y el aislamiento social. Muchísimas gracias por su atención y en el turno de debate de preguntas podemos comentar el aspecto que les interese a ustedes. Muchas gracias.